el trabajo de esta Convención Constituyente. En mi condición de persona migrante con 9 años de vida en Chile y habiendo sido muy bien recibido por este país, lo mínimo que me queda es agradecerles el trabajo que realizan, específicamente ante los continuos ataques y de descalificaciones que recibe este órgano. Así que eso sería mi primera palabra. Voy a hablar del juicio por jurados y específicamente no voy a entrar en los pormenores de cómo se regula esta institución, sino que quiero explicarles mi punto de vista en relación a cómo este mecanismo puede ayudar a descolonizar el Poder Judicial. En la primera diapositiva me gustaría mostrarles la opinión de 2 autores, según los cuales la forma en la cual se organiza el Poder Judicial no es una cuestión baladí. Por el contrario, la forma en la cual se organiza el Poder Judicial es una decisión de alto contenido político. Nos dice el profesor Mayer que las organizaciones judiciales verticales son propias de sistemas autoritarios, como las monarquías absolutistas, mientras que las organizaciones más horizontales se caracterizan en las repúblicas democráticas y modernas. El profesor Mirjan Damaska menciona que existe un ideal jerárquico de justicia asociado a los países de derecho continental y un ideal paritario de justicia asociado a los países de derecho común que se caracteriza por la aparición de funcionarios legos y en donde existe una distribución horizontal del poder. ¿Qué sucede en Chile? A mí existe una visión, una posición académica que es la que establece el profesor Eduardo Aldunate, que podemos ver en la siguiente diapositiva, en lo que él considera la constitución monárquica del Poder Judicial. Dice Aldunate que nuestro sistema judicial conserva, en lo esencial de su constitución, los rasgos de la judicatura monárquica existente a la fecha del advenimiento de la República, sin que en ya casi 200 años de evolución institucional haya sido sustancialmente modificado. Son muchos los argumentos que da Aldunate en su artículo acerca de por qué sigue permeando esta constitución monárquica en el Poder Judicial. Algunos ya fueron conversados por los otros expositores en las intervenciones ante esta comisión, como que es una organización fuertemente jerarquizada, la concentración de funciones jurisdiccionales y administrativas, y un punto que me parece muy interesante que es la cultura jurídica. Esta constitución monárquica entiende la independencia bajo la lógica del principio de ajenidad social. El juez independiente sería aquel juez que está distante de la comunidad, que no participa en las celebraciones, que no participa en las actividades sociales, sino por el contrario, es un juez que se aleja y que se distancia de la comunidad, a diferencia de otras concepciones de independencia judicial, que por el contrario lo que buscan es que el juez esté inserto dentro de su comunidad. La experiencia latinoamericana nos dice que a día de hoy varios países conservan el juicio por jurados y básicamente el motivo de que muchos países de América Latina hayan incluido y recepcionado la institución del juicio por jurados tiene que ver específicamente con los procesos de descolonización e independencia. Si nos remitimos a las primeras constituciones del siglo XIX en las que intervino Simón Bolívar, vamos a ver que siempre existe esta regulación del juicio por jurados, básicamente porque lo que se buscaba era avanzar en la dirección contraria al sistema de justicia vertical y monárquico característico de la colonia y, por lo tanto, ese es el motivo de que encontremos numerosos países que todavía, a día de hoy, conservan esta institución con distintos grados y distintas modalidades de regulación. Algunas ideas breves acerca del jurado que me gustaría conversar con ustedes y que se encuentran en la siguiente diapositiva. En primer lugar, yo soy de la idea de que en el tema del jurado no hay que hacer caso a las posturas bastante extremas que muchas veces se suelen suscitar, ya que es una institución que connota y que genera visiones muy polarizadas. Ni el jurado es una institución maldita que de alguna forma va a someter a la justicia a grandes niveles de irracionalidad, ni tampoco es una panacea.
que automáticamente va a suponer que se solucionen todos los problemas de la justicia penal. Las evaluaciones empíricas realizadas nos dicen que en aquellos países que hay jurado no existe una importante desviación entre el fondo de las decisiones entre un jurado en comparación con un juez profesional. Esto se debe a varios motivos. Lo primero es que el jurado tiene una participación bastante acotada y que tiene que ver solamente con dictar un veredicto, en donde el juez profesional sigue participando en el resto del proceso. Tiene una participación muy activa y además existe un complejo sistema de controles que garantiza un funcionamiento adecuado. Además, el juicio por jurados no es una obligación, sino que hay que entenderla como un derecho de la persona imputada a ser juzgada por integrantes de su propia comunidad. El fundamento del jurado tiene que ver que cuando una persona se someta ante una persecución penal abusiva por parte del Estado, siempre tenga esta válvula de escape, el derecho y no la obligación a que en un caso en el cual se está siendo investigado sean 12 personas de la misma comunidad la que tomen una decisión final. Por lo tanto, el jurado es una institución que funciona en las democracias más consolidadas del mundo. De hecho, 21 de los 35 países de la OEA cuentan con el sistema de jurados. Específicamente, en la diapositiva número 5, les quiero hablar de una de las últimas experiencias a nivel latinoamericano, que ha sido la experiencia del juicio por jurados paritario. En la provincia argentina de Mendoza, en el año 2018, el movimiento juradista, en conjunto con el movimiento feminista, ha logrado instalar el juicio por jurados paritario. Responde a un modelo de juicio por jurados clásico, es decir, 12 personas que funcionan bajo la regla de la unanimidad, y tiene la gran característica de que este jurado debe componerse y debe integrarse de manera paritaria. Por lo tanto, esta supone una respuesta ante los problemas de la judicatura profesional que tienen que ver, como es conocido y como ya ha sido expuesto anteriormente, con los sesgos patriarcales que caracterizan a los poderes judiciales. Esta implementación del juicio por jurados supone automáticamente dos cosas: la horizontalización y la democratización del Poder Judicial, y por lo tanto un eventual reconocimiento constitucional al juicio por jurados supondría automáticamente avanzar en la dirección opuesta al sistema de justicia monárquico, colonial, vertical y jerarquizado. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, Marco. Ahora se abre un espacio para las preguntas. El constituyente Daniel Bravo. ¿Quién más al fondo? Sí, ya. Muy bien, constituyente. Buenas tardes. Primero que todo, gracias por la presentación respecto del juicio por jurados. Bien puntualmente, ¿qué nos puede decir respecto de la crítica en torno al juicio por jurado respecto al retroceso que tendría en los países de más larga tradición en su uso? Y que el avance del uso del juicio por jurado en realidad es más bien de países donde no hay una larga tradición. Respecto del problema de la fundamentación de la decisión, una de las mayores exigencias a que se plantea a los sistemas judiciales hoy en día es la fundamentación. ¿Cómo eso se puede plantear en un marco de un juicio por jurado? ¿Y de qué manera se garantiza la idea del juicio por pares, la representatividad de los integrantes del jurado? Dadas las dificultades que en sí mismo tiene el sistema, sobre todo que juzgar es una labor compleja y muchas personas se restarían de desempeñar esa labor, no quieren asumir probablemente tomar la decisión sobre la libertad de una persona. Gracias. Constituyente Tomás Laibe. Sí, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, no entiendo bien qué es lo que viene a corregir la propuesta de jurado, o sea, como el problema original, digamos, porque se habla de un problema de jerarquía, pero nosotros hay harto acuerdo respecto a la creación de un consejo de la magistratura, por ejemplo, que podría solucionar buena parte de ese problema,
O usted mencionó también la democratización, pero la democratización no necesariamente, y ya lo hemos escuchado también acá, no necesariamente pasa por incorporar a ciudadanos en la toma de decisión, por la dificultad que pueden tener esos ciudadanos en ejercer bien el rol de juez, sino que puede pasar por otras vías como que ya también se han señalado acá como un principio de justicia abierta, por ejemplo. Entonces, ¿cómo en el fondo, cuáles son los problemas que usted ve en el sistema actual, en nuestros, que vendría a corregir este sistema de jurados? Gracias. Constituyente Mauricio Daza. Muchas gracias por la exposición. A ver, en primer lugar, existen críticas de distinto índole respecto de los juicios por jurado, incluso en sistemas donde están consolidados, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay críticas de, por ejemplo, Larry Laudan, que hace una crítica desde el punto de vista epistemológico, o sea, como medio el juicio de jurado para poder establecer adecuadamente la verdad de los hechos que se están estableciendo, ¿no?, en ese proceso. Pero me gustaría, además, que usted se haga referencia a eso, cómo se vincula esto con las garantías judiciales. Como dijo el convencional Bravo, la motivación. En los juicios por jurado no se le exige al jurado motivar cómo apreció la prueba y a partir de lo cual establece o no la existencia de un hecho. Y cómo eso se vincula con el derecho al recurso. Si yo no tengo un jurado que me dice qué prueba valoró y desvaloró y por qué, ¿cómo puedo yo recurrir efectivamente a esa decisión? Un minuto, constituyente. Gracias. Constituyente Gutiérrez. Sí, bueno, el juicio por jurado en Chile es un privilegio. Existe el juicio político, que es un juicio de jurado, pero tienen solo derecho a ese juicio solo ciertas autoridades. Es decir, está establecido como un privilegio. Es decir, el juicio por jurado existe en Chile y para un grupo determinado, selecto, que sí tiene un Senado que lo enjuicia. Y por lo que usted plantea, sería un derecho que tendría el imputado. Y es el imputado el que decidiría si quiere juicio de jurado, así como hoy eventualmente podría recurrir a un juicio oral. ¿Es eso así lo visualiza? Es decir, como un derecho que tiene el imputado a ser juzgado por estas 12 personas, como en Mendoza eventualmente podría ser paritario. ¿Así lo ve? Perdón, pero lo que pasa es que el juicio por jurado también estaba mencionado en la introducción del Código Procesal Penal en Chile, cuando dijo que la mejor forma, el mejor juzgamiento que podía existir era el juicio de jurado, pero que no se podía implementar en Chile por la calidad de ciudadano que teníamos, que era en buena cuenta lo que decir que éramos ignorantes y que no habían recursos, que eso era caro. ¿Es caro el juicio de jurado? Constituyente Boldarsky. Gracias. Mi pregunta es un poco relacionada con lo que señalaba el constituyente Daza y el constituyente Gutiérrez. ¿Cómo afecta la igualdad ante la ley, el ejercicio de la igualdad ante la ley, la circunstancia de que una garantía del debido proceso, desde la perspectiva de la aplicación de su tesis, cómo afecta la igualdad ante la ley, la existencia de procedimientos en los cuales se puede aplicar un jurado o procedimientos en los cuales un juez letrado o un tribunal colegiado sean los que ejecuten el procedimiento? Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Permítame decir que son todas preguntas extremadamente pertinentes y relevantes. Voy a tratar de hacerme cargo de la mayor parte de ellas dentro del tiempo acotado que existe. Parto por la intervención, la última, que la tengo más fresca, del convencional Waldorsky. Efectivamente, los sistemas de justicia penal de corte adversarial o acusatorio, como el vigente en Chile en los últimos 20 años, se caracterizan por la diversificación de respuestas judiciales. Es decir, no tenemos un único tipo de procedimiento para resolver los conflictos, sino que tenemos procedimientos ordinarios que se caracterizan por tener una audiencia preparatoria, un juicio oral. Tenemos también procedimientos simplificados, como el procedimiento de carácter abreviado, cuando concurran una serie de circunstancias. Inclusive tenemos salidas alternativas al proceso penal con la finalidad de tener un acuerdo y una composición al conflicto de fondo. Es decir, el hecho de que exista un derecho a una instancia, digamos, con mayores garantías, como decía el convencional Gutiérrez, que sería el juicio por jurados, sería aquel en el cual nos damos el lujo de poder tener a 12 personas de la comunidad escuchando las pruebas y participando en el veredicto, tiene que ver precisamente con esto, con la diversidad de respuestas que ofrece un sistema penal moderno, y en lo cual existen una serie de criterios, que sería lo que después tendría que fijar por una ley posterior, en el cual podamos entender en qué
delitos aplica y en cuáles no aplica este derecho a ejercer el juicio por jurados. Por lo tanto, en ese sentido, bajo mi punto de vista, no afectaría en ese sentido al principio de igualdad, así como no afecta al principio de igualdad que a día de hoy una persona pueda ser sometida a un procedimiento abreviado donde reconozca su culpabilidad o pueda acceder a una salida alternativa o pueda conocer su caso con el derecho a un juicio oral, ¿verdad? Lo importante para mí, desde este punto de vista, es efectivamente que esto constituya como una garantía. Y ahí me gustaría hacerme cargo de las observaciones del convencional Daza. Al respecto, yo entiendo que esto no lesiona el sistema de garantías que está convencional y constitucionalmente reconocido, sino por el contrario, considero que viene a reforzarlo. Y, de hecho, la única sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para un caso de Nicaragua, donde se hace cargo de este tema muy latamente la Corte Interamericana, y establece con una claridad absoluta que el sistema de juicio por jurados es un sistema que se caracteriza precisamente porque no existe esta motivación de la decisión. El error aquí sería pensar, como se hizo en España, que a una institución como el jurado, que tiene unas reglas propias, se le pueden incorporar una serie de garantías que están pensadas para el sistema escrito. La motivación de la sentencia precisamente está pensada en eso, está pensada en que el monarca no pueda controlar las decisiones de los jueces inferiores. En España existe eso, que es algo muy negativo, que es un jurado que fundamenta la decisión. La fundamentación y la motivación de la decisión, no lo digo yo, pero lo dice la Corte Interamericana, se encuentra en una serie de actividades que se realizan en el proceso, específicamente en las instrucciones que le da el juez profesional al jurado y efectivamente se encuentra también en el proceso de deliberación. Las características del sistema de jurados que tienen que ver con la confidencialidad de la deliberación de 12 ciudadanos anónimos es lo que nos pide y lo que nos exija que no exista esta motivación, lo que, nuevamente reitero, no supone, como ha dicho la Corte, ningún tipo de violentación de debido proceso o de las garantías fundamentales. En términos de, hubo otra pregunta a relación de qué es lo que aporta el jurado. Y por qué el jurado y no otras vías, como el gobierno abierto o la participación efectiva de los ciudadanos. La diferencia sustantiva del jurado es que es una transferencia efectiva de poder a los ciudadanos. El jurado se crea en el siglo XII, en Inglaterra, como una concesión de Juan Sin Tierra a una serie de nobles que se habían rebelado contra el monarca. El jurado nace como una concesión del rey a unos nobles ingleses que querían más poder efectivo. Por lo tanto, el jurado no pasa por hacer un departamento de transparencia en el Poder Judicial, gobierno abierto. El jurado supone efectivamente una transferencia de poder para tomar decisiones concretas y específicas en casos en los cuales la ciudadanía tiene la potestad de tomar decisiones judiciales. Y en ese sentido, si bien existen críticas epistemológicas, también existen una cantidad de evidencia también bastante razonable en el otro sentido, en el sentido de que 12 ciudadanos, de alguna forma, son 24 ojos, son 24 orejas observando la evidencia y, de alguna forma, excepto que tengamos algún tipo de consideración conforme a que los jueces están dotados de mayor capacidad que un ciudadano medio para aportar esa evidencia, lo que nos dice una parte importante de la evidencia es que sí, que puede otorgar el jurado una cantidad de información más valiosa incluso que la que tiene un juez. Creo haber respondido a la mayoría de las preguntas. Muchas gracias por todas ellas. Muchas gracias. Lo despedimos con un aplauso.